Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libros Conciencia. Yo soy Laura y en este video hablamos sobre libros de no ficción. Para los no fiction lovers, es decir, las personas que les gustan todos estos libros de ensayo, de divulgación científica, libros de historia que nos hablan sobre tecnología, sobre el ser humano, bueno, etcétera. Muchas temáticas. El día de hoy les traigo mis 4 primeras lecturas del 2023, las cuales en su mayoría me gustaron, fueron súper interesantes. Me aportaron y me entretuvieron mucho, que creo son como las 3 cosas que uno siempre mira en un libro para decir que fue una muy buena lectura. Bueno, la primera de estos fue Comerciantes de Atención. Es un libro de Tim Wu, del cual ya hice reseña y les voy a dejar por acá, entonces no me voy a enredar mucho. Es un libro que nos cuenta la historia de la publicidad, de los medios de comunicación y cómo va ligado a la tecnología. Esta parte del libro es súper entretenida, es divertida, conocer como cada uno de estas pequeñas historias de quiénes fueron los primeros, cuáles fueron los vencedores, los vencidos, qué estrategias utilizaban, las artimañas, toda esta parte como económica, de tecnología, de creación de contenido. Ahora con la era del internet, todo esto aparece en el libro, que me parece la parte como más, sí, entretenida podría decirse. Pero luego tenemos el contenido sobre la conducta humana, cómo nosotros somos los vendedores y los compradores de toda esta atención, a quién le estamos vendiendo nuestro tiempo, a qué precio, incluso se los estamos regalando, qué consecuencias tiene para la humanidad, para nosotros como sociedad, qué se ha hecho en el transcurso del tiempo para tal vez no dejar tan a rienda suelta la publicidad que haga lo que quiera con nosotros. ¿Qué ha pasado? Si se ha ganado la batalla, se ha perdido. Bueno, entonces es un libro bastante profundo, pero que sigue siendo entretenido, y por eso yo también les puedo, como paréntesis, recomendar esta editorial. Capitán Swing es la editorial con la que salió Comerciantes de Atención, porque pues siempre trae como esos temas súper originales, de los cuales uno como que nunca dice, ay, hoy voy a leer sobre la atención, hoy voy a leer sobre la historia de la publicidad. No, pero siempre hay una investigación súper profunda en cada uno de los libros. Entonces se los recomiendo, siempre hay temas súper interesantes y detrás de cada libro hay mucha investigación. Entonces yo se los recomiendo. El segundo libro que me leí fue A Impulsos de una rara resolución. Fue un libro de Jaime Bernal y Alberto Gómez, ambos científicos colombianos. Es un libro que nos cuenta la historia, o nos cuenta el viaje de José Celestino Mutis desde España hasta el Reino de Nueva Granada. Fue un libro que no me entretuvo, entonces como que lejito ese chulito. Sí me pareció interesante, siento que me aportó bastante información, pero no es información que a mí me hubiera gustado saber, porque creo, sí, siento que el 60% de este libro es, o sea, en serio, es puros datos. Nos quieren decir la ubicación de José Celestino Mutis, las rutas que tomó, qué ciudades pasó, cuántos kilómetros duró de tal a tal. Entonces, creo que es información que a mí personalmente no me interesa, no me llama la atención, incluso me llegó a aburrir algunas partes, porque siempre es como ese tipo de cosas que a mí, o sea, no estoy leyendo esto por ese tipo de información. Yo pensaba que nos iban a hablar un poco más sobre la exploración, como una historia sobre la fauna y flora que se encontró aquí en Nueva Granada, pero no fue así. Entonces no me gustó por esto, como esa parte monótona y de información que a mí la verdad no me interesa. Yo no estoy haciendo una investigación sobre José Celestino Mutis. Creo que para quien esté haciéndola es un libro que le va a servir muchísimo, pero si no, yo no lo recomendaría mucho, porque bueno, el 40% sí es sobre la fauna y flora. Tenemos los nombres científicos de cada una de estas plantas, algunas anécdotas de José Celestino Mutis que son pues muy graciosas. Siento que uno se puede sentir identificado con él, su personalidad, qué le gustaba hacer. Bueno, en su diario colocaba varias cosas interesantes, cómo era esa dinámica entre pues las distintas jerarquías. Recordemos que los españoles llegaron a pues, colonizar nuestra tierra. Se habla sobre algunos tratos pues inhumanos y todo esto. Sabemos que eso es pues propio de esa época, pero sí, bueno, puede incomodar un poquito. Sin embargo, me pareció interesante conocer toda esta información. Me enteré que a José Celestino Mutis le encantaba el helado. Eran como cosas así que pues me llamaban la atención un poquito, que eran como
como que se salían de ese otro 60% que era como muy cuadriculado, como que dato, dato, dato. Este 40% pues sí me gustó, pero hasta ahí. La tercera lectura que tuve en 2023 se llamaba Civilizados hasta la muerte, de Christopher Ryan. También es de la editorial Capitán Swing y me gustó. Tiene los 3 chulitos. Fue un libro con el cual debatí bastante porque me mostró muchas nuevas perspectivas. Era como que después de cada capítulo era nueva información. Dentro del mismo libro había mucho debate. Me gusta que él trae a sus personas que están de acuerdo con él y a sus retractores. O sea, también tiene su propio debate dentro del libro. Toca temas interesantes sobre el ser humano. Aquí en la portada dice el precio del progreso. Podría resumirse que de esto habla el libro, pero al hablar del progreso también habla del pasado. Tenemos bastante sobre la historia de las comunidades recolectoras, sobre cómo fue ese proceso de civilización, que bueno, podemos conectarlo con el libro del que les acabo de nombrar, cómo los españoles vinieron a civilizarnos. Son cosas que me llaman bastante la atención, que yo ya había pensado pues anteriormente, como muchos de estos colonizadores y conquistadores tienen estatuas y todo esto. O sea, ¿por qué no se les dice por lo que son? O sea, son asesinos, saqueadores, ladrones. O sea, sí. Son muchas cosas que yo creo que varios de nosotros hemos pensado anteriormente, pero como la historia está escrita de otra manera, entonces decimos, ¿será que nosotros somos los que estamos equivocados? Esos son los temas que se tratan acá. También una premisa que me impactó bastante fue la de que la agricultura fue lo peor que le pasó al hombre. Yo al principio dije que este man está loco, pero no. O sea, yo en estos momentos digo que la agricultura fue lo peor que le pasó al hombre. Él acá nos da sus argumentos, nos cuenta que nosotros como humanos hemos convertido este mundo en un mundo no apto para seres humanos, ¿sí? Es un mundo que está hecho para las grandes corporaciones, para las industrias, como hemos regalado muchas cosas que la tierra nos da gratis. Y no es un libro ambientalista, o sea, sí habla sobre el medio ambiente, pero no es que yo esté diciendo, estamos contaminando, bla, bla, bla. No, o sea, por ejemplo, Coca-Cola. La Coca-Cola es para la sed, ¿no? O sea, ¿saben cuántos litros de agua se necesitan para hacer una Coca-Cola? O sea, nos quitan toda esa agua, que es como un derecho vital para el ser humano, y nos la venden después por una bebida que es totalmente tóxica para nuestra salud. Entonces, eso es solo como un ejemplo. No se habla solo de industria. De hecho, aquí se habla sobre todo sobre la educación, la crianza de los niños, sobre los adolescentes, sobre la alimentación, que también me pareció un tema importante dentro del libro, sobre el sexo, las drogas, sobre nuestra relación con los seres humanos, con la comunidad. Siento que trata muchos temas que nosotros vivimos a diario, pero que a veces decimos, ¿por qué estamos así? O sea, estas son algunas respuestas. Aquí están las respuestas de por qué ahora estamos tan mal, por qué, o incluso algunas cosas que están cambiando actualmente. ¿Esto por qué está funcionando? Aquí pues nos dan como algunas de esas razones de por qué algunas cosas ahora están cambiando, están funcionando. Cómo deberíamos nosotros volver a esa red de pares, esa red horizontal donde pues no hay como esas ganas de tener mucho más que la otra persona, donde somos más cooperativos, bueno, etc. Es un libro con mucho debate, vuelvo y lo repito, con mucho debate y varios temas, pero todos nos hablan sobre el ser humano, sobre el progreso, y al hablar del progreso nos habla sobre nuestro pasado. Entonces es un libro que yo recomendaría leer incluso a niños, adolescentes, porque nos abre las puertas a varias cosas que siempre nos decían como eso es así y ya, no pregunte por qué. Entonces aquí nos dicen sí, pregunte por qué las cosas son así, y así podemos cambiar ciertos aspectos de nuestra vida que pues nos traen tal vez ciertas enfermedades, que es otro tema muy muy importante en este libro. Entonces siento que es un libro que todo ser humano debería leerse. Y bueno, el último de todos se llama Los muchachos de Zinc, de Svetlana Alexievich. Yo a ella ya la había leído el año pasado. De hecho, La guerra no tiene rostro mujer es el título. Quedó dentro de los mejores 5 libros de 2022, mis mejores lecturas de 2022. Entonces este año decidí comenzar con ella también.
cumplió todas mis expectativas, siempre es un gusto leerla. Y un gusto no me refiero a que fui feliz leyendo cada uno de estos relatos, no, todos me llegaron al corazón, me hicieron reflexionar. Aquí nos habla sobre la guerra en Afganistán, la Unión Soviética en Afganistán, y cómo todos estos muchachos, se llaman muchachos de zinc porque siempre los devolvían en un ataúd de zinc. Entonces nos cuentan los relatos de cada uno de estos familiares, madres, esposas, de los que sobrevivieron, llegaron mutilados, o los que llegaron completos, pero ellos decían como hubiera preferido morir allí. También relatos de mujeres que fueron también a esa guerra, cómo hubo todo ese complot y esa, bueno, como ese tipo de educación que se tenía ya en la Unión Soviética y que creo que todavía se tiene en esa parte del mundo de todo por la patria. O sea, aquí te enseñamos a seguir órdenes, pero no te enseñamos a pensar cómo se pudieron evitar tantas muertes, cómo a través de todos estos relatos se trata de hacer justicia y de que no vuelva a pasar una cosa de esta magnitud que creo que está volviendo a suceder con todo este conflicto Rusia-Ucrania. Y bueno, yo creo que deberían volverse a leer esto, o no sé qué pasó, porque sí es bastante crudo. Pero vuelvo y digo, todos estos relatos de Svetlana Alexievich nos hacen ver más allá de la guerra, de que hay gente, bueno, de víctimas y victimarios, sino que cada uno de estos seres humanos, del bando que sean, sus sentimientos, lo que hacían allí, la parte emocional, luego cuando volvieron de la guerra, quiénes eran, cómo habían cambiado, la esperanza, el amor, todos estos temas que nunca se tratan cuando se habla sobre la guerra, son tratados aquí y me parece una lectura muy humana sobre la deshumanización. Y la cereza del pastel es que al final nos muestran cómo fue la persecución que tuvo la escritora y este libro por parte de personas que querían seguir ocultando la verdad o seguían bajo la sombra de algo que nunca debió ser. Como siempre es un libro que impacta mucho, pero que siempre es un gusto leerlo. Entonces también se los recomiendo. Y así finalizó mis 4 lecturas de 2022. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.